Muy buenos días a todas las personas que siguen esta transmisión. Hemos invitado al doctor Reinerio Vargas Vanegas como nuestro primer invitado, en la cual le damos el agradecimiento respectivo por haber abierto las puertas de su domicilio, de su hogar, y entrar a la intimidad un poco para conocer a la persona detrás de la investidura, que es el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Querido doctor, muy buenos días. Muchísimas gracias por poder abrirnos las puertas de su hogar. Para nosotros un completo honor, un privilegio. Y el día de hoy vamos a tocar temas muy sensibles, más que todo para conocer la parte humana y quién es Reinerio Vargas. Bueno, Reinerio Vargas Vanegas es un cruceño nacido el año 1967. Nací en la zona del Pari, a media cuadra de la plazoleta Fátima, donde fue la batalla del Pari, obviamente. Me crié toda mi vida ahí. Estudié en colegios fiscales, colegios donde se estudiaba solamente hasta básico. Luego pasé al Colegio Fe y Alegría La Merced y egresé del Enrique Finó del año 84. Desde siempre, probablemente por el vivir en un barrio un poco, de repente, que tenía muchas carencias, fue lo que me nació la idea de estudiar medicina. Y en Santa Cruz no había medicina para estudiar, entonces tomé la determinación del año 85 viajar a Sucre. Estudié medicina, 5 años estuve en Sucre, volví a hacer mi internado aquí a Santa Cruz, al Hospital San Juan de Dios, Maternidad Percy Boland y Hospital de Niños. Luego de eso estuve 2 años haciendo mi provincia en San José Chiquito y finalmente acabo haciendo algo que me apasionaba mucho, que es la cirugía. Soy cirujano, médico cirujano, soy el cuarto hijo de 7 de Reinerio Vargas Cardona y Asunta Vanegas Peña. Y ya, ahora tengo mi familia propia con Marlene Andia y tengo 3 hijos, Marco, Vanessa, Tadeo, mi yerno Ricardo y ya 2 bellezas que Dios nos ha dado que son Sarita y Ricardo, ¿no? Entonces, Ricardito, entonces ahí está ya la familia. Y luego ya después de mi vida de médico, pues ya me ha apasionado siempre la educación y por eso fue que miré la Gabriel René Moreno y postulé, ingresé a la Gabriel y soy docente hace más de 20 años en la Gabriel René Moreno. ¿Cómo describiría su infancia y cómo cree usted que influyó en lo que es la persona el día de hoy? Yo describo como una infancia feliz, honestamente, porque hemos visto la transformación de Santa Cruz, de la ciudad llena de arenales, donde solamente teníamos una vía en la avenida Grigotá y una vía en el segundo anillo, así era Santa Cruz, y vimos toda la transformación, y de verdad, feliz de la vida. Yo me encuentro con mis compañeros, mis amigos de barrio, prácticamente eran como zonas, de un solo barrio, pero jugábamos con los que eran de la Navarra, jugábamos con los que era de la Lanza, jugábamos con lo de la Muchirí, o sea, en realidad éramos nosotros la Fátima, pero una época tremendamente feliz que marcó, como usted dice, mucho, creo yo, el espíritu de ser. Yo recuerdo en las necesidades que veíamos en la zona, en ese tiempo había una sola posta circunvecina que era de un club de leones que estaba como a 6 cuadras de la casa. Y yo veo que, haciendo un análisis para atrás, yo veo que eso fue lo que me imbuyó y me dijo que por ahí iba mi camino, ¿no? La medicina. Siempre me apasionó, siempre estudié y de repente ese suplir necesidades, de ver necesidades en tu barrio, en tu gente, en tu zona, generó. En el barrio, por ejemplo, el que atendía los partos era un enfermero que fue a la guerra del Chaco y él era el que ponía los inyectables, o sea, para que uno se dé cuenta cómo era la realidad de la salud en esa época y eso fue lo que me motivó a ser médico. ¿Quién ha sido una figura clave en su vida? Mis padres que ya son muchos años, digamos, que han fallecido, pero no termina uno de entender qué pasó, ¿no? Somos 7 hermanos y ellos siempre nos metieron en la cabeza que teníamos que luchar y ser buenas personas y estudiar porque era la única clave. Y nos sacaron los 7, somos 7 hermanos, los 7 profesionales. Y yo, si tengo que agradecer a Dios, es por haber tenido los padres que tuve, ¿no? Y son los que me han marcado mi vida. ¿Qué momentos ha marcado antes y después? ¿Algún mensaje que quizás sus padres, su madre, que recuerde? ¿Alguna anécdota viviendo con ellos? Cuando los compañeros, los amigos lo conocen a uno como una persona que de repente sí era estudioso, mis datos son así, toda la vida siempre me destaqué. Pero que ya como me tocó estudiar medicina, recuerdo que quise tirar la toalla al primer examen, ¿no?
porque estudié mucho y el resultado no fue el adecuado. En ese tiempo no había celulares, eran llamadas directas y con una sola palabra de mi madre me dijo, hijo, todo se va a componer, vos podés. Y esa fuerza de decir que uno puede lograr lo que uno anhela, pues me motivó y ahí en el llanto con mamá, de repente por teléfono, pues me dijo que era el camino cierto. Yo lo cuento como anécdota a mis compañeros, a mis alumnos, les digo, eh, saqué la tercera mejor nota de todo el curso y yo me sentía destruido porque no había sacado más de la mitad. Saqué como creo que 14 sobre 35 más o menos. Pero mirando la nota, había uno que había aprobado y el resto no, estábamos por debajo, ¿no? Y eso fue lo que de repente en mi vida profesional. Pero cuando cambia Reinerio Vargas de repente fue el 2004. Yo creo que para mí fue un hito importante en mi vida cuando mi padre fallece, ¿no? Eh, yo la acompaño a mi madre a ir a buscarle la ropa con la que íbamos a enterrar a mi padre, ¿no? Y dije, wow, dije, la vida no es, el materialismo no sirve para nada, ¿no? Entonces hay que trascender y hay que dejar legados, ¿no? Porque de ver a una persona que había luchado tanto con 7 hijos profesionales, bueno, en ese tiempo ya no todos éramos profesionales, éramos 4 profesionales y los otros 3 estaban 2 faltaban para ser profesionales, pero ver que alguien tengas que elegirle algo con el que se va a ir, dije, no soy enemigo de la plata, pero voy a buscar otro tipo de principios y valores. Intentar apoyar siempre. Así que creo que son momentos que marcan la vida. Ya de eso pasa, miren, casi 25 años y me siento feliz por lo que hago. ¿Qué habilidad personal considera que es su mayor fortaleza? Yo me considero una persona muy tenaz, muy perseverante. No dejo nada a media. Las cosas que he hecho en mi vida las he concluido. A veces, por poner un ejemplo, tenía 13 años y me metí porque había en ese tiempo había unas amigas en el barrio que iban a dactilografía y yo me metí y ellos se retiraron, pero yo acabé de dactilógrafo. Me empecé a estudiar inglés por una necesidad de mejorar las notas, que era una debilidad que tenía a mis 15 años, y acabé sacando título del CBA. O sea, yo creo que en la vida algo que reconozco en mí es que me apasiono con lo que hago y no me doy fácilmente por vencido. Lucho hasta donde tengo que dar, ¿no? ¿Cómo logra equilibrar sus responsabilidades laborales con su vida personal? Ahí creo que no he logrado un equilibrio. Yo reconozco que de repente ese apasionamiento por las cosas que hago me ha hecho descuidar un poco la familia. ¿Qué papel ocupa la ética y la moral en la toma de sus decisiones? Es fundamental. Yo siempre digo, los malos son los menos, pero están organizados. Y la mayor cantidad de las personas son buenas, solamente que no tienen organización. Y aquí mismo en la universidad, a veces nos dedicamos solamente a hacer cosas importantes, pero no le damos lo otro, el sustento ético. Y para mí, una universidad o una persona que se dedique solamente a unas cosas sencillas, digamos, y no le pone la ética dentro de su trabajo, pues lamentablemente rápidamente va a ser corrompida, rápidamente va a trastocar sus principios, ¿no? Entonces creo que la ética, los principios, los valores son fundamentales para el logro de los objetivos y fundamentalmente en la carencia que tenemos en la sociedad ahora. ¿Qué mensaje daría a los estudiantes sobre la importancia de la responsabilidad social? Los jóvenes actualmente, que eso está pasando a nivel mundial, probablemente fruto de muchas de las cosas que nos han pasado, la pandemia, la crisis de valores, ellos están como que, no sé, están enfocados en otras cosas. Y también es responsabilidad de nosotros los mayores. Por eso a los jóvenes yo les digo, no pueden dejar a otros las responsabilidades sociales que deben ejercer. Cuando uno ve violencia, no podemos quedar callados. Cuando uno ve personas que están abusando de otros, no se deben quedar callados. Además que ese encargo social, pues ellos deben empezar. Hablábamos extra cámara de la importancia de ese humanismo, de esa sensibilización que debe haber cuando vemos de repente niños en la calle que están abandonados, cuando vemos a veces maltrato a los seres humanos, a los animales, cuando vemos que se destruye la naturaleza solamente por economía, los jóvenes no pueden quedar exentos de eso. Es su responsabilidad porque están en este momento y es su futuro, esa responsabilidad social
no la deben dejar a nadie, deben ejercerla y deben luchar por que el mundo sea más justo. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida hasta ahora? Eh, Creo, bueno, cuando nace el primogénito siempre uno dice que es el momento más importante y evidentemente éramos muy joven como mi esposa y luego nace Marco, Vanessa, luego Tadeo y ya cuando nacen los nietos ya es otro mundo y son momentos espectaculares de la vida, pues porque así dice la vida, ¿no? Uno aprende a ser padre, o sea, aprende a ser hijo cuando ya es padre, dice, ¿no? O sea, uno aprende recién a ser hijo cuando es padre, porque siempre cuestionábamos a nuestros papás, ¿no? Y aprende a ser padre cuando es abuelo. Mire cómo es irónica la vida, ¿no? Ahora, no le terminé de explicar porque casi me quebro cuando ese equilibrio que debería tener. Y digo de verdad con mucho dolor que si no hubiese sido por mi esposa, de repente no hubiese tenido ese avance con los hijos, ¿no? Porque al principio todo fue trabajo, trabajo, trabajo y dedicación ahí y a veces un poco de descuido a la parte emotiva, sentimental con los hijos. Pero de repente ya la vida le va a tiempo ya con los nietos, entonces ahora chochear, como quien dice, pero eh, creo que hay que reconocer que hay prioridades en la vida y la familia es lo más importante fuera de todo lo que tenga que a Dios y la familia, ¿no? Dicen que una de las situaciones más sentimentales que vive el ser humano es cuando nace su primer hijo. ¿Recuerda usted cuando lo vio a su hijo por primera vez? ¿Se acuerda cuando tuvo ese primer contacto visual? ¿Qué sintió Reinerio Vargas? Yo era un médico, ya era médico, pero estaba muy jovencito. Bueno, no tenía el título de médico, valga la aclaración. Estaba haciendo mi internado y ahí nace Marco un 18 de febrero. Y fue una emoción indescriptible porque haber acompañado el embarazo de Marlene y luego ver a esa criaturita ahí tan añorada. Y había en la familia, por tradición de familia de ellas como de mía, siempre el primogénito era mujer. Y yo rompí ese mito, ¿no? Y yo, eh, nació varón, entonces el tipo más orgulloso, feliz en ese momento era yo, a pesar que no me la creían, incluso tuvieron que verificar in situ de que no estaban mintiendo y una vez que nació. Y bueno, y ahora Marco es un médico exitoso también, que estudió porque él quiso estudiar medicina, pero ahora eso fue y después ya lo de Vanesita y Tadeo, que son cosas que no puede uno describir la felicidad que siente, ¿no? ¿Existe tal vez un recuerdo que usted guarda como un tesoro personal? Yo creo que hay muchos, ¿no? Hay muchas personas que han influenciado y han dejado un legado en cada uno de nosotros. Eh, pero creo que, digamos, de los tesoros más fundamentales siempre está la familia. Cualquiera, cuando lo mira ya uno realizado, piensa que todo fue fácil. Yo recuerdo cuando tocó ya trasladarnos a la casa donde vivimos actualmente, eh, se me acercan Marco, Vanessa, Tadeo y me dicen, gracias papá. Y yo le digo, y yo no sabía ni dónde estábamos. Miré al cielo y lo único que me quedó decir, gracias Señor, porque yo tampoco sabía qué es lo que habíamos logrado hasta ese momento. Y entonces, si uno pone a pensar qué es lo importante, o sea, ¿cuál sería el legado más importante? Creo que es la fuerza que le genera a la familia. Decir que nunca hemos tenido problemas, eso sería una falacia, ¿no? Muchas dificultades. Y de repente una anécdota, eso digo, decía, la gente cree que uno es súper bien en pareja y no sabe los entretelones que ha pasado. Y fruto de eso somos padrinos de más de 12 matrimonios. Yo le decía, ¿qué mirarán de nosotros? Le decía, pensarán que somos algo que no tiene problema y es falso. Le decía, ¿no? Entonces cuando algunos de los ahijados de repente llaman para alguna cosa, le digo, chalábamos, todo se arregla en la vida con un poquito de paciencia y amor, ¿no? ¿Qué significa para usted la palabra amor? El amor es todo. El amor es entrega, es abnegación, sumisión. A veces uno confunde el amor solamente con ese amor de pareja, ¿no? El amor es entregar todo. Yo creo que el mejor ejemplo de amor fue el de Cristo, que Cristo dio su vida por nosotros, por amor, porque nos quiso. Entonces, para mí el amor, yo lo resumo en una entrega hasta que duela. El amor es dar algo por alguien o por la sociedad, ya no pensando en uno, es una entrega total.
¿Qué experiencia ha sido la más desafiante para usted y cómo logró superarla? De repente fue el inicio de la profesionalización. Eh, yo no tenía tradición, en mi familia no había tradición de médico y a veces eso cuesta, ¿no? Cuesta un poco. Pero siempre fui de eso, intrépido, decir que la vida, cuando uno sueña, puede concretar lo que uno crea, pero tiene que ser evidentemente con mucha disciplina, con mucha fuerza, con mucha perseverancia. No existe secreto, otro secreto en la vida que ese, digamos, ¿no? Entonces he tenido muchos retos y después cuando ya empecé la medicina, de repente algo que no digo me frustró, pero yo me consideraba una persona que estudiaba y postulé a la residencia médica para ser cirujano y aprobé el examen, pero no pude ingresar. O sea, fue un golpe duro para mí, ¿no? Y era casado, tenía 2 hijos, volvía ya de la provincia, donde me sentía espectacular y fue como caer al abismo. Pero lo único que hice fue más bien volver a trabajar y estudiar el doble. O sea, estudié el doble de lo que había estudiado y el resultado que fue que el próximo año pude entrar con una muy buena nota y hacer lo que quería hacer, era ser cirujano. Si pudiera hablar con su yo de hace 10 años, ¿qué consejo le daría? Yo creo que en realidad de repente hubiese dado más tiempo a mi familia, ¿no? En algún momento de mi vida yo dije, y alguien me dice, si vos has robado algo en tu vida, me dicen, sí, digo, he robado algo y robé tiempo a mi familia, ¿no? Y eso no se puede sustituir. A veces uno quiere, intenta, pero el tiempo perdido ya no vuelve, ¿no? La palabra proferida, la piedra tirada, el tiempo perdido no vuelve para atrás. Entonces, si yo de repente en mi yo volviese un poco para atrás, probablemente, digo, le hubiese dedicado un poco más de tiempo a la familia. ¿Qué legado le gustaría dejar a las personas que los rodean? Es una de las preguntas tremendamente interesantes que todos deberíamos cuestionarnos, ¿no? Y de hacernos. ¿Es dejar un legado material o alguna forma de trascender? Yo fundamentalmente desearan que recuerden a Reinerio como una persona que, que pudo haber hecho, que ha hecho, intentado hacer algo por el resto de los jóvenes, especialmente en la universidad. Son las experiencias más importantes, de verdad digo. No, materialmente creo que he conseguido lo que Dios me ha dado y yo me siento feliz con lo que tengo. Pero mi legado sería ser recordado por obras buenas, o sea, no por el materialismo. Y ya le decía, en muchas oportunidades nos pasa que estamos en algún centro de salud y uno ya ni se acuerda de algunos jóvenes y ellos se acercan con un abrazo muy fraternal y decirle gracias, profesor, usted fue quien me enseñó, decía, ¿no? Y de repente algo que me ha hecho de acuerdo ahora, yo tuve la oportunidad de que mi profesora, que fue de segundo básico hasta quinto básico, ella mantenía un poco de contacto con mi madre, pero cuando me fui a estudiar a Sucre, pues obviamente perdimos todo el contacto y más de 6 años que no me veía y ya parece que no digo que se olvidó de mí. Y yo tuve la oportunidad de, como médico, que me llaman a una consulta de un señor por medio de un amigo. El señor no podía salir de su casa y me decían que no tenía dificultad económica. Entonces yo fui a su casa y cuando la veo, era mi profesora. Yo no me, ahí la veo a ella, la profesora, yo no le quise decir nada. Lo atiendo a su esposo y cuando estaba saliendo me dice, ¿cuánto le debo? Y yo le dije, pues usted no me debe nada, usted me lo pagó hace mucho tiempo, ¿no? Me miró y me abrazó y era mi profesor. ¿Qué mensaje le daría a las personas que están enfrentando dificultades y obstáculos en su vida? Nada es eterno. Absolutamente nada es eterno. Ni la felicidad, ni la tristeza, ni la yesquera, ni la riqueza, ni la salud, ni la enfermedad. Por lo tanto, hay que tener mucha fuerza, mucha fe, mucha esperanza que todo va a mejorar. Y cuando está uno bien, también hay que disfrutarlo al máximo, porque también hay que estar consciente que vamos a tener momentos de inflexión. Y esos momentos de inflexión deben servirnos para fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma y saber que es por algún motivo y vamos a salir de ahí. O sea, acuérdense que nadie ha estado en una línea. O sea, la vida es eso. Es hermosa la vida porque tiene sus vaivenes. Entonces, si tienen dificultad, mantengan la fe, la esperanza que todo va a cambiar. Vamos a tocar un tema un poco personal de situaciones que Reinerio Vargas ha vivido. Una de ellas, por ejemplo, en el aniversario del centro médico,
el doctor Remigio Vargas fue invitado y en una ocasión, a lo lejos, visualizó que estaba presente su hijo, el que es médico, y cortó las palabras. Se emocionó al ver a su hijo. Coméntenos un poquito qué sucedió en esa oportunidad. A ver, Marco, cuando egresó de bachiller, bueno, un poquito antes me dice él que quería ser médico, ¿no? Y yo, no sé, como papá le decía, intenté persuadirlo de que no estudie medicina. Le ofrecí todo. Le ofrecí todo para que no estudie medicina. Y él me respondió con una pregunta que no tuve opción más que aceptar y claudicar. Me dice, papá, ¿usted es feliz siendo médico? ¿No? Y yo, pues no podía mentir, le digo, claro que soy feliz siendo médico. Entonces, ¿por qué no quiere que yo sea feliz? Me dijo. Entonces, con eso me mató. Y yo cuando lo veo a Marco, si yo soy perseverante y tenaz en alguna cosa, me gana. Él hizo algo que no hubiese yo hecho en mi vida, ¿no? Por alguna determinación, determinó irse a Europa y a un país donde no hablaba ni el idioma y a revalidar su título y hacer lo que quería hacer. Y yo honestamente solamente oraba y oraba y oraba para que le vaya bien. Y sufría, pues obviamente, con mi esposa. Y ya verlo a Marco ahora ya como con su título revalidado, pues, y verlo ahí, se siente feliz. Ya está, ya hice lo que tenía que hacer. Entonces, siente que uno ya hizo lo que tenía que hacer en la vida. Ellos han volado solos, ellos vuelan solos. Por eso dice que en la vida no hay que decir algunas cosas que te la pueden decir. Entonces él siempre me decía, luchar, estudiar, perseverar, que el vuelo es tuyo, le decía. Y cuando quise influenciar para que no haga algo, pues me lo dijo, ¿no? Usted me enseñó a volar, ahora déjeme volar. Y ya está. Y bueno, y Vanessa es una excelente profesional odontóloga y Tadeo está en esos caminos todavía, le toca recién entrar a la universidad de aquí unos 2 años, así que bueno, me quebro mucho cuando me acuerdo de ellos y porque sé que muchas veces por el trabajo no estuve el tiempo necesario, pero bueno, ahí está, pues, ¿no? Ya está, hay cosas que no se pueden revertir, ya pasó. Otra situación histórica que sucedió con Reinerio Vargas fue en el festejo del Día de las Madres que se realizó en la guardería Garelito, donde estuvo presente él, y lanzó un mensaje sumamente importante. Él dijo, benditos aquellos que tienen a su madre con vida. ¿Qué significa esta frase, doctor? Dice que uno no sabe el valor que tienen las cosas hasta que uno las pierde, ¿no? Y yo, como le decía, mi padre murió el 2000 y mi madre el 2004. Y sería mentiroso si le digo que no me acuerdo de ellos, o sea, si dejo de pensar en ellos casi todos los días. Entonces yo digo, es un bendito pues el que los tiene, ¿no? O sea, porque tiene la posibilidad de ir a abrazar a alguien, ¿no? Y aquellos que ya no la tenemos, pues no nos queda más que orar y de repente, como un cargo de conciencia, llevar flores, porque las flores adornan un espacio físico que por nuestra fe de repente ellos la disfrutan, ¿no? Por nuestra fe, pero sabemos que no es así, digamos, ¿no? Y entonces hay que disfrutar a las personas, a los papás, que es de donde venimos, a los hermanos, a los amigos. Decía un amigo, sentirte feliz cuando tengas 10 amigos, contar con tu dedo de tu mano, decía, y es cierto. Por eso hay que abrazar a todo el mundo, hay que ser empático con todo el mundo. Todo el mundo tenemos una historia, todo el mundo tenemos a veces problemas y no sabemos cómo nos apoyamos. Lo que usted está haciendo ahorita me está apoyando muchísimo, de repente sin darse cuenta. Y eso es lo que deberíamos hacer los seres humanos. Volver a la parte humana del ser humano, dejar de ser tan frío como somos, ¿no? Y con los padres ni que se diga. Por eso yo digo, es bendito el que tiene a sus seres vivos ahí con ellos, que en muerto ya es muy poca cosa que se puede hacer, prácticamente nada, solamente la conciencia que lo deja vivir tranquilo. Dicen que recordar es volver a vivir en las situaciones bonitas que ha vivido un ser humano en su vida. Y yo creo que los padres merecen el tributo eterno de recordarlo. Doctor, si usted tuviera la oportunidad de verlo a su papá en este momento, ¿qué palabras le gustaría decirle? Gracias. Hay una canción que yo cuando voy al cementerio la escucho solo porque me gusta llorar. Dice como quien mira una estrella, dice, ¿no? Y es una canción espectacular porque describe lo que uno hacía de niño, ¿no? O sea, que uno quería ir siempre a donde estaba su padre porque lo veía lo más poderoso. Y fue así. Y entonces yo cuando a veces
dice que los que tenemos fe, dice que cuando uno canta, y si canta una canción, ora 2 veces. Y yo cuando voy, a veces oro, pero él me gusta cantar. Y ahí me quebro. Y mi madre igual tiene su canción para mí, emblemática, o sea, que yo la recuerdo así, ¿no? Amor Eterno, porque dice cosas muy bonitas y hay algo que a mí por lo menos me deja un poco más tranquilo, ¿no? Que dice que a pesar que yo sé que pude haber hecho muchas cosas por ella, de repente en vida, pero aún así todavía tengo mi conciencia tranquila, ¿no? O sea, porque de repente si estuvieran ahora, pues yo tendría mucho más posibilidad de hacer algo. En ese momento, le estoy contando hace más de... Mi padre murió cuando yo tenía 33 años, o sea, yo me consideraba muy joven todavía, o sea, me dolió mucho, ¿no? Y estaba apenas creciendo como médico, como cirujano, entonces, por eso digo que siempre hay que honrar al padre y es una bendición. Dice que se convierte en una bendición el que honra a su padre y a su madre, ¿no? Y obviamente los padres también nos dan mandatos, ¿no? Dice que no debemos irritar a nuestros hijos, ¿no? O sea, no debemos provocar la ira de los hijos, ¿no? Entonces, pero nosotros como hijos debemos siempre honrar a padre y madre por siempre. Y si uno quiere que sus padres no mueran, dice, es algo sencillo, háganlo bien que ellos hicieron. O sea, si su papá, como todos los padres y madres han tenido virtudes, pues ejecutémosla y mucha gente lo va a ver reflejado de repente en uno y dice, ah, mira, así era. Dice, ¿no? Entonces, es la única manera que las personas trasciendan, que uno emule las cosas que ellos hubiesen hecho. Si tuviera que construir un monumento, ¿a quién dedicaría ese importante atributo? Mire, yo ya tengo 35 años de casado prácticamente y creo yo un baluarte muy importante en mi vida ha sido mi esposa Marlene Andia. Una persona que apoya hasta con su silencio, una persona que siempre estuvo donde tuvo que estar y a veces uno no sabe agradecer ni valorar muchas veces ese tipo de cosas. Eh, por suerte el tiempo permite, cuando uno tiene vida para reencauzar o decir algunas cosas, se le ha manifestado personalmente y obviamente ahora que me da la oportunidad, si tuviera que hacer un monumento de repente en estos 35 años de matrimonio entre ella y yo, creo que se lo merece muy bien ella. ¿Qué tan importante fue el papel de su esposa en la época de campaña que usted vivió para ser vicerrector? Anécdotas espectaculares, ¿no? Yo decía, a veces, a todo el mundo le comento que a veces cuando uno está trabajando o haciendo alguna actividad, llega tan cansado, pero no es culpa de la persona que lo espera el cansancio por el que uno llega o los problemas. Y entonces, a veces cuando no hay una persona empática que lo entiende, pues vienen los conflictos. Y Marlene siempre me entendió, hasta a veces cuando me vio así, y siempre estuvo predispuesta más bien a ayudar. Es más, yo le comento una anécdota de verdad, y eso lo puede medir cualquiera. Nunca hemos gastado un peso en publicidad en ninguna red de nosotros, porque tenemos seguidores fieles y ella es una de ellos. Ella es una de las que primera comparte, digamos, todo lo que hacemos y todo lo que hemos hecho de siempre, ¿no? A veces cualquiera podría pensar que había celos, no, pero ella más bien me apoyó porque yo también siempre apoyé en todas sus determinaciones. Y en realidad somos un complemento ambos, ¿no? Ni el uno es más ni el uno es menos, así que entre ambos nos hemos sido un complemento. Hemos tocado el lado sensible de Reinerio Vargas en esta mañana. Queremos hacer una pregunta y queremos una respuesta que nazca del corazón. Doctor, ¿qué le motiva a postularse como rector? Cuando empezó si a mí me preguntasen dónde me siento, cuál es mi zona de confort, yo diría que es el quirófano, porque amo estar en el quirófano, me he sentido siempre seguro ahí. Pero Reinerio Vargas, fruto de unas conversaciones con algunos colegas, amigos, fue que nos metimos primero a participar de los escenarios, digamos, de democracia universitaria y fui candidato a decano y ganamos. En una primera instancia no, en la segunda sí ganamos. Y hicimos una gestión con todo un equipo. No, Reinerio Vargas no es solo, ¿no? Hay un excelente equipo tras, no digo tras, sino al lado y por delante de mío. Y fruto de eso logramos visibilizar una facultad que tiene 2 carreras acreditadas al Mercosur. Este año también va ya a odontología la acreditación. Y de ahí fuimos con un proyecto a ser vicerrector. Porque he creído una cosa siempre. Si hay algo que se puede hacer, es transformar juventudes. Nosotros tenemos un dicho bien claro. Dice, no, Camba viejo no aprende a rezar. Por eso hay que atacar a los jóvenes, hay que ir por los jóvenes. Y ese proyecto que empezó hace, con ahora ya casi 3 años y 6 meses o 7 meses,
eh, lo visualizamos concretamente con el ser rector. ¿Por qué dirá uno, no? Son experiencias. A mí me costó mucho entender. Creo que he ido quemando etapas. He sido decano, vicerrector, con muchos avances académicos. Ahora me siento con la solvencia de verdad de decir que conozco a la universidad y sé cómo podría transformarla. Y entonces eso es el único motivo que me motiva a ser el candidato para ser el próximo rector de la universidad. Para finalizar esta entrevista, ¿hay algún mensaje que le gustaría comunicar a la comunidad universitaria o a la población en general? Son momentos muy duros, muy difíciles que está pasando, no solamente la universidad, la sociedad. Y yo, de repente, cuando visualizo la universidad, yo digo, no acepto que me digan que la universidad está mal porque es el reflejo de la sociedad. Yo no lo acepto. No lo acepto porque al haber docentes, al haber el sumum de la ciencia, digamos, de la educación, debería ser al revés. O sea, la sociedad es la universidad es la que debe trascender más bien a la sociedad. O sea, la universidad debería dar lineamiento para avanzar. Son tiempos difíciles, económicos, de problemas políticos, prácticamente viviendo en una dictadura judicial. Entonces son tiempos muy difíciles. ¿Qué nos queda? Tener mucha fe, fuerza, esperanza, porque ahí se ve de repente el temple. Si uno se pone a pensar lo que pasó la otra gente cuando hace 200 años buscó la independencia de Santa Cruz y la concretaron entre un 14 y 15 de febrero hace 200 años, fue fácil, no, fue una afrenta dura. Entonces, para nosotros como universidad, tenemos que visualizar que la universidad tiene que ser la mejor universidad de Bolivia, una universidad posicionada a nivel internacional con ciencia, investigación, extensión, emprendedurismo, innovación, que la universidad dé conocimiento a la sociedad, que entregue ciencia y conocimiento a la sociedad para beneficio. Y a los jóvenes estudiantes, pues solamente decirles que en la vida el éxito no es una casualidad, el éxito es fruto de los sueños, pero sueños que deben actuar, o sea, que ponerlos en marcha. Y seguro van a pillar obstáculos, ahí viene la disciplina, la perseverancia, la fuerza, porque el próximo camino es el éxito. El éxito no es casualidad, el éxito es fruto del esfuerzo y ustedes lo pueden lograr en la medida de la dedicación y esfuerzo que le pongan. Porque todos, si miran ustedes a personalidades como aquí el profesor Adams, como jóvenes muy exitosos, si ustedes me preguntan, yo les aseguro que esa es la clave del éxito. Quedamos muy agradecidos por este tiempo que nos ha brindado Reinerio Vargas Vanegas. Gracias por compartir su testimonio de vida. Gracias por compartir el lado sensible de lo que es la persona. Doctor, le deseamos todo lo mejor en los desafíos que se vienen esta gestión 2025. Esperamos que todos los anhelos y los objetivos que se trace lo cumpla. Y de verdad, de corazón, deseamos que una persona como usted logre tener el éxito porque contagia a muchas personas y a muchas generaciones. Gracias, querido amigo. Gracias, profesor. Y el agradecido soy yo y mil disculpas si de repente a veces las palabras no fluyen cuando habla del corazón.